Lucio de Mateo. Bueno, cuando sube el salario, ¿cuál es la pregunta que uno debe hacerse? Si le gana o no le gana la inflación, ¿no? Y ayer se conoció la suba al mínimo, ayer a la noche, que va a ser de 2.875 pesos. Esta es la suba, de todas maneras va a ser en dos tramos, no inmediatos. El actual era de 2.300, a partir del 1 de septiembre, es decir, este sábado, 2.670, y a partir de febrero, 2.875. Es decir, una suba que son 575 pesos, lo que da un 25%. Ahora, la pregunta es, ¿le gana o no le gana a la inflación? Y acá está la respuesta. La respuesta es según qué inflación. Según, bueno, el IPC, el índice de precio al consumidor del INDEC, es un 10%. Según, acá hay un índice del INDEC que es creíble, que es el índice de precios implícitos del PBI, se le dice IPIM. A fin del año pasado era de 15,6%. Esto es fácil. ¿Saben qué es lo que toma? Es toda la producción de la economía, cuánto aumentó, menos cuánto subieron los precios. Y ahí sacás... A ver, lo que tiene este índice es que este es una muestra de productos que es incompleta. Esto es los precios de absolutamente toda la economía. Y a fin del año pasado era 15,6, con lo cual... ciertamente la suba del salario mínimo le gana la inflación. Según el índice Congreso, que es un índice Congreso opositor, digamos, formado por diputados y senadores, pero que son solamente de la oposición, no hay del oficialismo, es 24,1% el índice anualizado, último dato disponible. Cualquiera sea el caso, la suba del salario mínimo le gana la inflación. Ahora, hay una pregunta. Sí. ¿Cuál es la importancia de esta cifra? La importancia del salario mínimo. Acá está, estamos hablando hace 2 días del tema. Mira, acá te lo voy a decir cuál es la importancia. Primer dato, es mucho menos importante que hace un tiempo. ¿Por qué? Claro. Antes había muchos gremios que tenían retrasadas sus paritarias, claro, y que entonces si subía el mínimo, subía el salario de esos gremios. Eran más o menos 1 millón de trabajadores, los del campo, que siempre son los peor pagos, la gente que hace limpieza, sindicato de empleados de comercio. Pero como estos gremios se fueron actualizando, gastronómicos, como fueron logrando mejores paritarias, sobre todo el año pasado, el mínimo no les alcanza. Antes el mínimo alcanzaba a más de 1 millón de trabajadores y actualmente a 113.000, lo cual demuestra que, de alguna manera, la negociación paritaria fue superando la suba del salario mínimo. Primera respuesta para lo que vos preguntás, Fabián. ¿Cuál es la importancia? Es menor que hace un tiempo. Claro, porque casi todos los hay acuerdos ya por paritaria, por sector. Exactamente. Por eso te digo, ese es el dato macroeconómico. La importancia es mucho menor que hace un par de años. Pero también es cierto que te marca una referencia para los salariados que están en negro, ¿no? Para los trabajadores que están en negro, te marca una especie de piso simbólico, que no siempre se cumple, piso simbólico por 8 horas de trabajo. Y el otro dato, las paritarias del 2012, para que veas cuánto subieron los salarios este año. Gremios importantes y que son importantes en número, por ejemplo, comercio, más de 1 millón de afiliados, o importantes no solo por la cantidad de afiliados, cientos de miles, sino también por lo que significa la economía, camioneros, metalúrgicos, comercio, 23 al 25,5%. Pero acá hay un truco, que estos aumentos son sin considerar los plus no remunerativos. Si uno considera los plus no remunerativos, en realidad la mayoría de estos salarios subieron de bolsillo cerca de un 30%, que hay una diferencia importante. Encargados de edificios consiguieron solamente el 18% y los petroleros privados rechazaron el 35%. Rechazaron un sueldo de 17.500 pesos. Es cierto que los valores son otros. No, hay que ver dónde viven. Es cierto que son alquileres de 4 o 5 mil pesos, 6.000 pesos. Sí, por eso. No es la referencia de Capital Federal. Pero bueno, lo que usted preguntaba, el salario mínimo es menos importante que hace unos años porque las paritarias lo fueron superando, pero de todas maneras sigue marcando una referencia macroeconómica. Bien, gracias. Por favor.